Muy bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a tratar sobre un tema sumamente interesante, novedoso para nosotros, que tiene que ver con el proceso de la geografía. Y este proceso de la geografía va a ser importante porque aquí vamos a tratar cómo han ido evolucionando nuestra población en el Perú y de qué forma, de qué manera. En verdad es hoy en día tenemos una gran actividad en torno a ello. Entonces, voy a compartirles ahora nuestra mesa en nuestro PPT. Ya, vamos a compartir, para la cual les pido que estemos atentos al respecto. Muy bien, ¿pueden ver la imagen, por favor? Hoy día vamos a hablar sobre la población peruana. Valgan verdades, el último censo que hemos tenido en el 2017 fue en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvimos una encuesta en la cual, como ustedes sabrán, fue producto de muchas controversias, ya que no se llegó a hacer un censo de manera mucho más científica, porque algunas personas no tuvieron pues la oportunidad de poder ser censadas. Entonces, de todas maneras, según el gobierno del Bicentenario, que era tu presidente del sombrero, pues tenía la oportunidad de darnos un nuevo censo, no lo hizo. Entonces, valgan verdades, hoy día no tenemos a ciencia cierta la población que nosotros deberíamos saber. Entonces, tenemos solamente aprox. ¿Qué significa aprox? Son aproximaciones que valgan verdades. Esto nos va a conllevar a que a poder entender y comprender cómo la sociedad peruana en estos últimos años ha ido creciendo, producto pues de la pandemia, la migración venezolana. Los venezolanos pues llegaron en el 2018, 2019, 2020, tuvimos una gran población migrante, producto pues de los problemas que tenía Venezuela en su país. Entonces el Perú albergó a muchos de los migrantes de aquel entonces. Entonces, para ello pues tenemos que conocer un poco más nuestra historia. Eh, Ahora, muchos de nosotros nos preguntamos qué estará sucediendo con la tasa de mortalidad en el Perú. Acá tengo un datos estadísticos que se dieron a nivel mundial. Mira, a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en el mundo, la tasa de mortalidad fue en los Estados Unidos. El segundo país que logró una mortandad fue la India, luego Brasil, Rusia, Colombia. Perú después se encontró. Entonces, el COVID en el mundo, ¿no? Pero también hablamos del COVID, este, en el Perú. El mayor departamento que sufrió problemas de COVID fue Amazonas, ¿no? Muchos ven ahí, ¿no? Pueden ver Amazonas, Ancash, pero el que realmente se llevó una realidad muy cruda fue Lima Metropolitana. No sé si ustedes recordarán, pues, cuando estábamos con el tema del COVID, era muy latente, ¿no? Muy delicado ver cómo las poblaciones fueron evolucionando. Muchas personas tuvieron, valgan verdades, familiares enfermos, amigos, que hasta les conllevó a la muerte. Entonces, una de las provincias en las regiones que sufrió mucho, te comento, y esto quiero que tú lo sepas y que quede resaltado, fue Lima Metropolitana. Ya, eso por favor. Exacto. ¿Recuerdan ustedes que en ese tiempo nadie podía salir a la calle? Era muy difícil, ¿no? Y si tú salías, vendía la policía, tú eras atrapado, era un caos total. Entonces, veíamos cómo nuestra sociedad había cambiado totalmente. Esto conlleva a que tengamos una población pues que disminuyó producto de la pandemia.
Entonces, la alta tasa de mortandad en el mundo fue Estados Unidos. Y en el Perú fue Lima Metropolitana, con casi 13.923 muertos que murieron de COVID. Entonces, esto nos conlleva que a hacer una reestructura en el caso de la población en el Perú. Para eso, tenemos que ver algunos indicadores demográficos. ¿Qué significa esto, profe? Esto significa que acá tenemos que ver la población, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento. Entonces, ¿cuántas mujeres viven en tu casa? Muchos se preguntan. El 22 de octubre del año 2017, te comento, se desarrolló el último censo. Esto fue en el 12, este fue el 12º censo de población, el séptimo de vivienda y el tercero de comunidades indígenas. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, conocido como INEI, se encargó de hacer las encuestas. Para ello, nosotros vamos a ver algunos indicadores. Desde la década de los 40, 1940, cuando todavía gobernaba, pues en aquel entonces teníamos una convivencia democrática en el Perú, ¿no? O cuando decíamos todavía que gobernaba José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Entonces, la población en el Perú era de 7 millones en 1940. En 1993, aproximadamente unos 31 años, ya son 31 años, éramos unos 22.000. Mira cómo hemos subido. En el 2007, que esto sería pues un aproximado de hace 17 años, nosotros éramos 28 millones. Pero en el 2017, esta tasa subió a 31 millones. Esto pues sería 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hace 7 años. Entonces, hace 7 años nosotros somos 31 millones de habitantes. Pero según las estadísticas, nos dice que el ser humano, el peruano, ha ido aumentando la población producto de que ha estado encerrado, ¿no? Entonces, como ha estado producto del COVID, ha estado encerrado y todo este proceso le ha conllevado a que tengan hijos e hijas. Entonces, podamos preguntar a familiares, vecinos, conocidos, y muchos de sus hijos son pues producto de la pandemia, ¿no? Por si acaso les comento eso. Ello nos conlleva pues a poder reestructurar nuestra visión en torno a la población, ¿no? Entonces, por acá escribió algunas personas, me dice, Luis Fuente me dice, vaya que sí teníamos, nos procreábamos, otros sí, es cierto, ¿no? Esto pues se dio en la época de la pandemia. Por eso se estima que hoy día el Perú hay una estimación, un aproximado que seremos unos 36 millones a 38 millones de habitantes, pero solamente son aproximaciones. Ojo. La única encuesta que nos queda fue en el 2017, que somos unos 32 millones, pero son solamente aproximaciones. En Sudamérica nosotros nos hemos considerado el cuarto país más poblado. Acuérdate, en Sudamérica nosotros somos el cuarto país más poblado de Sudamérica. Esto es terrible, ¿ah? El cuarto país más poblado de Sudamérica. En América, en todo el continente americano, nosotros somos el séptimo país. Wow, somos el séptimo país, ¿ah? Este, esto sí es pues un poquito para poder reflexionar. Me dice por acá Esther, demasiada gente, sí. De toda América del Sur, de los 12 países, nosotros somos el cuarto. Esto sí es peligroso, ¿ah? Y en América somos el séptimo. Entonces, tenemos una gran cantidad de población. Población por departamentos. ¿Cuál es el departamento más poblado del Perú? Es Lima. Lima se cree que tiene una estima de 9 millones. Mira, 9 millones. ¿Cuál es el distrito más poblado de Lima? San Juan de Lurigancho.
tiene 1.300.000 habitantes. Mejor dicho, de 9 millones, 1 millón se lo lleva San Juan de Lurigancho. Entonces, de los 39 distritos que tiene Lima Metropolitana, se reparte pues con 8 millones los demás de Lima, ¿no? Entonces, San Juan de Lurigancho se lleva 1 millón. Sí, 1.300.000 habitantes. El segundo departamento más poblado en el Perú es Piura, ¿no? Que está en el norte. Disculpe. El tercer departamento es La Libertad, Trujillo, donde está pues tu futbolista favorito, Paolo Guerrero, ¿no? Ahí en Trujillo. La cuarta población más poblada es Arequipa. Y luego le sigue Cajamarca. Oh, Cajamarca. Pero ¿cuáles son los departamentos menos poblados en nuestro país? Aquí tengo que ir a dar un poquito, darnos cuenta. El departamento menos poblado sería Madre de Dios, luego sigue Moquegua, mire, Moquegua está por acá, Tumbes, Cerro de Pasco y Tacna. La selva todavía no tiene una población que digamos a gran extensión, ¿no? Una población, valgan verdades, importantísima, sino pues ha ido variando. Las ciudades más pobladas, Lima, Arequipa, Callao, Trujillo y Chiclayo. Ahí está. Los distritos más poblados, San Juan de Lurigancho se lleva el primer lugar, San Martín de Porres el segundo, Ate el tercero y Comas en cuarto lugar. Entonces, las áreas más pobladas usualmente se encuentran en la región costera, debido al intenso proceso de litoralización. Entonces, la gente, ¿qué ha tenido que hacer? Ya no puede vivir en las zonas bajas. Lo que ha hecho ahora para poder sobrevivir, porque no es vivir, esto se llama sobrevivir, ha tenido que ir a las laderas, que son los cerros. Entonces, por eso nosotros vamos a ver que la gente migrante ha tenido que buscar lugar para llegar a la zona de las laderas, ¿no? Conocidos como nosotros lo conocemos como cerros, ¿no? ¿Dónde me dice A ver, te comento. La población que nosotros podemos darnos cuenta es el Callao, dentro de Lima metropolitana. Tenemos Lima, tenemos Lambayeque, de menor densidad poblacional, significa que por un habitante hay kilómetros cuadrados. Entonces, está Madre de Dios, Loreto, Ucayali. Entonces, departamentos de la selva que están pues con menor concentración. Profe, ¿por qué los de la zona de la costa hay mayor concentración? La mayor concentración se da producto de qué? Que la gente ha migrado, mira, acá está, de la zona de los Andes hacia Lima, hacia la zona de la costa. ¿Por qué? Porque la costa, según las actividades económicas que hemos visto la semana pasada, nosotros podíamos ver que aquí en la costa hay mucho mayor oportunidades. Una agricultura ya no extensiva, sino intensiva, tecnológica. Vamos a encontrar una ganadería sofisticada. Entonces, trabajamos un poco más lo que tiene que ver con el tema de las fábricas. Ello pues conlleva a que tengamos un desarrollo mucho mejor al respecto. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Le escucho. No, profesor. ¿Alguien más que tenga alguna Profesor, una pregunta? pregunta. ¿Migrar o emigrar es lo mismo? A ver, te comento. Tienes que diferenciar ello. Para poder diferenciar ello, necesitamos ¿qué cosa? Saber lo que significa. La palabra emigrar es algo hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro de la ciudad, del país. Inmigrar es hacia afuera,
yo voy hacia afuera, hacia afuera. Por ejemplo, los venezolanos, ¿ellos son emigrantes o inmigrantes? ¿Qué sería? Inmigrante. Emigrantes. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que dejar sus lugares de orígenes para llegar aquí. Pero si un peruano sale al exterior, ¿qué sería? Un emigrante. Ya, eso también hay que tomar en cuenta, por favor. Ya, esas diferencias. Muy bien, gracias por haber participado. Eso nos va a ayudar siempre a poder diferenciar este tipo de palabritas. Mira, te comento. El número de nacidos vivos durante un año cada 1000 habitantes. Está muy bien. Mira, la tasa de natalidad en el Perú ha aumentado desde 1940 hasta el año 2020, que han pasado un aproximado de casi 80 años. Vamos a darnos cuenta que ha habido nacimientos cada 1000 habitantes. Cada 1000 habitantes. ¿Qué nos dice? Cada año hemos tenido 1000 habitantes. Y en el 2020, cuando la gente estuvo encerrada, según las estadísticas, nos dice que aumentó mucho más. Entonces, según este indicador, hay mayor participación de la mujer en el mercado laboral hoy en día, por si acaso. ¿Qué más encontramos? Mejora del nivel educativo de la población femenina. La mujer desde el año 1956 ya tiene la oportunidad de ¿qué? De poder votar. En el gobierno de Odría ya tenía la oportunidad de votar, el proceso del voto femenino, desde el 56, pero no todas las mujeres, por si acaso, solamente un grupo exclusivo podía hacerlo. Recién en 1980, la mujer, ya sea alfabeta o analfabeta, podía votar. Por primera vez, todos votan en 1980. ¿Esto qué significaría? Hace 44 años. Hoy día, según la tasa de natalidad, nos damos cuenta que hay un mayor acceso a información y programas de planificación familiar. Por ejemplo, el tema de las esterilizaciones, todo este proceso. Y también hay una disminución de la tasa de fecundidad. Esto se debe gracias a lo que nosotros conocemos como la planificación familiar, el acceso a métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque ya no hay una tasa alta, sino que ha disminuido ya que las personas tienen mejor información, manejan con mayor precisión este tipo de métodos para no tener hijos en un tiempo que no es correcto o adecuado. La tasa de fecundidad se expresa por medio de hijos entre mujeres en su edad, entre 15 a 49 años. En el Perú, en 1980 y 2020, la tasa global de fecundidad disminuyó de 7 hijos a 2 hijos por mujer. Según las estadísticas, desde 1950 que la mujer tenía 7 hijos, esto disminuyó entre 2 a 3 hijos en el 2020. La evolución de la tasa de fecundidad también nos muestra pues que la mujer ha tenido un gran desarrollo a través de la historia. ¿Producto de qué? A través de los espacios políticos, desarrollo social que ha habido. La tasa de mortandad en el Perú eh, ha sido cada 1000 habitantes al año en el Perú. Cada 1000 habitantes en un lugar determinado durante un año específico. Cada 1000 mueren. Entonces, hoy en día tenemos un incremento progresivo de los servicios de agua potable, el desagüe. Acuérdense que esto también nos ayuda a nosotros a poder desarrollar, valgan verdades, el desarrollo de la esperanza de vida en las últimas décadas. Pero ¿por qué
nuestra promoción o nuestra forma de hoy en día es muy difícil que vivan por la misma calidad de vida que nosotros tenemos, el mismo ritmo de vida, la alimentación no es la adecuada y esto pues conlleva a que tengamos este tipo de procesos. Valgan verdades, hoy en día las personas mueren por diversas circunstancias y esto conlleva a que la esperanza de vida pueda decaer. Alimentación, el tema de las enfermedades y así sucesivamente. A ver, la evolución de la tasa de natalidad y mortalidad. En el Perú, pues, las tasas de mortalidad desde 1959 al 2050 se dice, mira lo que va a suceder en el 2050. Esperemos que todos estemos vivos, pero el esquema resume de que nuestra tasa de natalidad va a ir disminuyendo. En el 2050, la población peruana va a disminuir su tasa de natalidad, pero pasa algo, la tasa de mortandad va a aumentar. ¿Esto qué significa? Que si seguimos viviendo como ahora, donde muchos jóvenes ya no desean tener hijos o les es un poco difícil, veremos que de acá a unos años más vamos a encontrar mucho más ancianos que jóvenes, por si acaso. Como lo que sucede en Suiza, pues. En Suiza hay mucho más ancianos que jóvenes, ¿se dan cuenta? Entonces, esto nos conlleva a que tomemos en cuenta que el aumento de la población urbana va a favorecer en el desarrollo del índice de natalidad y mortalidad. ¿Por qué te comento esto? Porque la gente ya cuando conoce el tema de métodos anticonceptivos, el tema de planificación, va a disminuir el control de natalidad. Hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya, continuamos. A ver, vamos a continuar. A ver, en la evolución de 1940 al año 2017. 7 millones, 31 millones. Miren cómo hemos aumentado, ¿ah? La disminución de la tasa de natalidad ha sido considerable porque hay factores sociales, económicos, por la misma población, políticas públicas. Hoy en día la planificación familiar pues ha conllevado. Entonces, hoy día también a su vez vamos a ver la distribución geográfica de la población, costa, sierra y selva. A ver, te comento. A ver, un ratito, un ratito. A ver, vamos a ver. Ya, la evolución de la distribución geográfica, como tú podrás darte cuenta, es muy importante tomar en cuenta sobre esta situación, porque así hay que cuidarnos, hay que evitar pues que tengamos algún efecto en torno a lo que hemos estado justo llevando. Un tema, valgan verdades, importantísima para nosotros. Yo ahora les voy a compartir la pantalla, parece que había un problemita, entonces ahora lo voy a compartir para que ustedes también puedan verlo. Ahí está. La costa. Se concentra el 58 peruanos el 58% de peruanos. Ya. Se ubican los departamentos de las ciudades, todas estas ciudades y distritos más poblados y densos. Predomina la población joven debido a la alta inmigración que tenemos.
Lima Metropolitana concentra el 30%. De esos 58% que hay acá, Lima Metropolitana, el 30% de la población total del Perú. En la zona de la sierra, tenemos nosotros un 28% de la población. Esto sería una alta emigración, predominio de la población adulta y anciana en la zona de la selva. Entonces, en la costa hay mayormente personas jóvenes. En la zona de los Andes tenemos mayormente población adulta y anciana. En la selva, el 14% de la población, la población peruana está aquí. Y eso que hay mayores territorios. En las últimas décadas hemos visto un porcentaje de inmigración. Y acá también hay una población inmigrante muy joven. Esta es la evolución que ha tenido las macroregiones. Mira, en la zona de la selva, mira cómo ha ido aumentando, se ha ido manteniendo, se ha ido manteniendo. No es mucho, pero en la zona de los Andes ha ido disminuyendo. Y entonces, ¿a dónde se ha ido esta zona? A ver, díganme, ¿a dónde creen ustedes que se ha ido? ¿A dónde creen? Lima, Muy bien, Lima, la zona de la costa. no la costa, pero mejores Exacto. oportunidades. La costa, y dentro de la costa, la que tiene mayor concentración es Lima. Imagínate que Lima tiene 9 millones. De esos 9 millones, San Juan de Urigancho tiene 1.300.000 habitantes. Pues nos conlleva que tengamos un excesivo proceso de cambios en nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas y así sucesivamente. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Sí?